Hola, buenos días. Somos el Grupo N conformado por Florencia Acevedo, Soraya Blanco, Maximiliano Navarro y quien les habla, Cindy Blanco. Les presentamos un trabajo donde realizamos el estudio de una serie sobre la cotización de las acciones de Coca-Cola. Lo que hicimos fue determinar el pronóstico de la serie por varios métodos y una combinación de los mismos para poder comparar con los datos reales, en este caso calculados por simulación, para poder determinar qué error presentaban. Como pueden observar, representamos gráficamente la serie de datos, la cual a simple vista pareciera que presenta tendencia. Queremos aclarar que se usó una base de datos tan grandes, ya que con una menor cantidad los métodos no eran confiables y presentaban un mayor error. A continuación, presentamos los métodos que resolvimos manualmente con Excel. El primer método que utilizamos fue regresión lineal, que como pueden observar tiene un r cuadrado mayor a 0,85, lo que indica que es confiable. Además, analizamos la significación de los datos y tanto la ordenada como la pendiente resultaron significativos. Otro método que realizamos fue descomposición clásica aditiva. En este caso, además de la ordenada y la pendiente, había 11 variables más ficticias. Estas últimas resultaron no significativas, pero como ya mencioné, eran ficticias y no interferían. Solo no realizaron un aporte estacional mensual al resultado final. El siguiente es la descomposición clásica multiplicativa. Luego de desestacionalizar la serie, calculamos los índices estacionales y se aplicó regresión lineal. La misma, como pueden observar, también resultó confiable. Por último, analizamos la significación de los datos y los dos, tanto la ordenada como pendiente, resultaron significativos. También analizamos los métodos de suavizado exponencial y promedio móvil. En el suavizado tomamos para el parámetro alfa los valores 0,25, 0,5 y 0,75, mientras que para el promedio usamos periodos de 3, 6 y 12 meses. El último método que realizamos fue el modelo autorregresivo de primer orden, el cual se puede observar en la presentación. Comenzamos con un modelo de orden 1 y llegamos hasta el orden 3, pero solo para el primero los coeficientes fueron significativos y el modelo confiable. A continuación, se presentan los métodos por Crystal Ball. Una vez ingresada la base de datos al Crystal Ball, se obtuvieron los siguientes resultados. De ellos, solamente se consideraron los primeros dos métodos para el análisis, ya que los parámetros que indican la confiabilidad y error de los métodos siguientes fueron muy similares. El error considerado para evaluar cuál es el mejor método es la MAD. El primer método arrojado por el software es el suavizado exponencial doble. El mismo determinó que los parámetros que mejor responden a la serie resultan ser alfa con un 0,8460 y beta con 0,0156. El indicador V-tail obtenido fue de 0,9877. Al ser menor que 1, se determina que el método utilizado para pronosticar arroja mejores resultados que el método naive. Para el análisis residual, el test de Durbin-Watson con un valor de 1,95 es cercano a 2, lo que significa que los residuales no están correlacionados. Como aclaramos anteriormente, solo se analizan los dos primeros métodos obtenidos por el software. El segundo fue el suavizado exponencial simple, dando como parámetro óptimo un alfa de 0,8353. La V-tail obtenida fue 0,9912 y el test de Durbin-Watson tuvo un valor de 1,91, por lo cual el análisis es el mismo que para el método anterior. El utilizado arroja mejores resultados que el método naive y el análisis residual determina que no están correlacionados los residuos. En resumen, con todos los métodos analizados se determinó la siguiente tabla que compara los respectivos errores y parámetros de confiabilidad. Los métodos que presentan los errores más grandes son los de regresión lineal y descomposición clásica, tanto aditiva como multiplicativa. Además, tienen un r cuadrado muy cercano a 0,85, que si bien entra en un rango confiable, no es muy representativo de los datos. El modelo de suavizado exponencial con los distintos alfas utilizados tanto en Excel como los óptimos obtenidos en el software determinan uno de los errores más bajos, en comparación con los mencionados anteriormente y los obtenidos con los distintos promedios móviles. Finalmente se concluyó que el mejor método para representar y pronosticar la serie de datos es el AR1, el cual tiene el menor error, una MAD de 1,28,
y un R cuadrado que, además de ser mayor a 0,85, lo que indica que dicho modelo es confiable, representa el 94% de los datos. Para trabajar con simulación, se ingresaron los datos originales en el software, pero no se ajustaban a ninguna distribución que permita utilizar su inversa. Como la serie presentaba tendencia, se concluyó sacarle la misma. Para esto se realizó una regresión y a cada periodo se le restó la pendiente por su código correspondiente. Luego de esto, se ingresó en el software la serie sin tendencia para ajustarla a una distribución. Se obtuvo que la serie se ajustaba a una distribución beta con parámetros máximo 39,40, mínimo 14,09, alfa 11,86, beta 9,17. Además, arrojó estimadores de bondad de ajuste que se compararon con los valores críticos de cada prueba. Dado que los estimadores cayeron en zona de no rechazo de la hipótesis nula, la distribución observada sigue la distribución propuesta. Mediante la inversa de la distribución beta, utilizando los parámetros arrojados por el crystal ball y la probabilidad obteniéndose mediante la función de valores aleatorios de Excel, se simuló una temporada completa y se realizaron 10 corridas. Luego se realizó el promedio de estas. Para validar dicha simulación, se realizó una regresión entre los valores simulados y las medias históricas. Para ser válido, la línea de tendencia debía pasar por el origen y tener una pendiente unitaria. Se plantean las dos hipótesis y se calcula el T crítico. Al analizar la tabla se observa que no se puede rechazar la hipótesis nula para la intersección, ya que se encuentra en el intervalo del T crítico. Se puede suponer que la recta pasa por el origen. Por lo tanto, se anula la intersección y se genera una segunda regresión. De la tabla de la segunda regresión se utilizó el valor del coeficiente y del error típico para calcular así un nuevo estadístico T y compararlo con el intervalo de T crítico. Al obtener que el nuevo estadístico de T se encuentra en el intervalo del T crítico, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que la simulación resulta válida. Para finalizar, a la simulación obtenida anteriormente se le agrega la tendencia multiplicando el código correspondiente a cada periodo por su pendiente. Como ya hemos mencionado, el método que arrojó el mejor resultado es el autorregresivo de orden 1. Luego, había que realizar una combinación de métodos para poder también comparar con la simulación y determinar de esta manera cuál representaba una mejor aproximación, si era justamente la combinación de métodos o el ya mencionado método autorregresivo de orden 1. La combinación consistió en realizar el promedio de los pronósticos por tres métodos distintos, ya sean los determinados por Crystal Ball o a mano por Excel. De todas las combinaciones posibles, elegimos aquella que arrojaba un menor error, como se puede observar en la pantalla a continuación. La mejor combinación quedó entonces formada por el autorregresivo de orden 1, el suavizado exponencial simple con un alfa de 0,8353 y suavizado exponencial doble con un alfa de 0,8460 y beta de 0,0156. Estos parámetros han sido determinados de forma automática por el software Crystal Ball, que los optimiza sin que tengamos que intervenir nosotros. Una vez determinado el mejor método y la combinación de los mejores, se compararon con los datos simulados. Realizados los cálculos correspondientes, es posible determinar que el MAD para el caso de la mejor combinación es menor que el mejor pronóstico, 6,01 y 6,578 respectivamente. En términos porcentuales, el error máximo del primero es de 13,57, mientras que el otro es de 15,51. Nuevamente, es menor en el método de la mejor combinación, aunque se destaca que ambos porcentuales son altos. Es importante destacar que todos los pronósticos arrojaron residuos positivos, lo que indica que hay un sesgo en el pronóstico, es decir, se está subpronosticando. A modo de resultado, se puede decir que los pronósticos utilizados por sí solos no son un buen indicador. Es por esto que se utilizaron los datos simulados como datos reales para poder obtener el posible error de los pronósticos y así poder concluir si estos fueron buenos o no. Como ya mencionamos, si bien los errores de los pronósticos, los cuales pueden observar en la presentación, no diferían mucho, al momento de compararlos con los datos simulados, en este caso reales, el método de la mejor combinación presentaba una leve mejora. Cabe destacar que se considera que la mejora en la MAD obtenida al combinar los métodos no justifica todo el trabajo requerido para su logro. Consecuentemente, lo más adecuado, según el principio de parsimonia, sería pronosticar con el método autorregresivo de orden 1, o sea, AR1. Por ello, nuestra conclusión es que Coca-Cola debería usar este método para realizar las operaciones que desee.